Bueno, muchas gracias a todos por organizar esta actividad y por todos los elementos volcados, bueno, y muy especialmente a Sonia y a Miguel, que son una parte importante del avance del proyecto. Sonia pedía, o me planteó que hiciera algunos comentarios dando alguna información del proyecto aplicado en Uruguay, que no sé si puede ser de interés o no para ustedes, pero bueno, paso a comentar algunas cosas. Los comentarios se refieren a las menciones básicas de ejecución del proyecto, objetivo, el modelo de contenido que es ONET, el relevamiento de datos y por último la plataforma desarrollada ONET para uso interno y uso público y bueno, algunas dimensiones para adelante del futuro. Voy medio rápido porque todos conocen muchísimo más que nosotros de todas estas dimensiones, así que bueno, aprovecho para no detenerme demasiado en estos temas. Solo enfatizar en algunos desafíos que surgen cuando uno implementa un proyecto que es básicamente de réplica de un sistema de información ocupacional, como es el caso nuestro. El objetivo era contar con la información estandarizada de las ocupaciones en las dimensiones que el modelo ONET permite construir perfectamente, habilidades, tareas, actividades, conocimientos. Y bueno, esto se estructuró con algunos objetivos específicos que en parte mencionaba Miguel, la implementación de la primera ola de relevamiento que se aplicó hasta marzo de 2020, desarrollar una plataforma de uso y acceso público que se culminó en mayo de 2021, que está operativa, y el diseño e implementación de olas sucesivas de relevamiento, incorporando nuevas ocupaciones y actualizando, y esto implicó también simultáneamente una automatización del proceso de relevamiento. Esto se inició en junio fuertemente, y el proceso de automatización y de relevamiento hacia adelante de las segundas olas, y está casi culminando el proceso de automatización. ¿Qué desafío surge en relación al objetivo general? Bueno, precisamente los que planteaban, estaban en varias presentaciones, que es analizar los procesos y tomar decisiones en base a información estandarizada de las ocupaciones. Y eso es un elemento muy importante cuando nosotros vemos, por ejemplo, perdón, me molesta, ustedes ven lo mismo ven las fotos, ¿no? Igual que yo, adelante. Correcto, voy a sacar las fotos. Queda Sonia nada más. Cuando vemos... Perdón, yo veo la presentación y te veo a ti. Depende de cómo tú has Perfecto. configurado tu... Ah, genial, perdón, genial. Entonces, por ejemplo, en relación a la información estandarizada, si nosotros vemos el reporte elaborado de Trabajo Futuro de 2020 del Foro Económico Mundial, vemos que, por ejemplo, hay información de skills de interés, de la importancia, de cuáles están decreciendo, estables, en fin, hay múltiple información en el mundo. Y el desafío es crecientemente para un país de América Latina es analizar procesos y tomar decisiones crecientemente en base a información estandarizada, tanto en lo interno como para apropiarse de digamos, de la información que el mundo genera crecientemente en relación a estos temas. Por lo tanto, la lógica de pararnos arriba de la estandarización de ONET es un pilar fundamental. En relación a los objetivos específicos que planteaba, hay desafíos. En cuanto a la pertinencia en la definición de una ocupación en la lógica que nosotros tomamos, que es el Clasificador Internacional de Ocupaciones 2008 a 4 dígitos, porque para algunos casos, por ejemplo, representa un nivel de agregación excesivo. Hay desafíos en cuanto a los puestos cuando son multitareas, nuevas ocupaciones, por ejemplo, verdes o tecnológicas, que pueden tener una lógica de registro que no está captada por el clasificador, que tiene una dinámica taxativa completa, pero agregada. Entonces, acá surgen desafíos cuando yo estandarizo información sobre qué pilar de estandarización estoy trabajando. ¿Qué es una ocupación? Y eso es increíble porque cada vez que vamos a un puesto, a una ocupación, abrimos esta caja de Pandora y encontramos muchos desafíos para
ordenar la información fue uno de los desafíos que hay en el relevamiento. Otro es la apropiación de grandes volúmenes de información, o sea, consideramos que era clave desarrollar una plataforma de uso y acceso público con un fuerte pilar de coordinación técnica e interinstitucional, muy activa. Hablo del Instituto de Capacitación, del sistema educativo, de ministerios de Ganadería y Agricultura. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hacer este esfuerzo si la apropiación de estos grandes volúmenes de información no puede ser realizada. O sea que trabajamos como, digamos, dando mucho énfasis en los objetivos a las plataformas de uso y acceso público. Y por la lógica, el objetivo del proyecto, que el desafío de la sustentabilidad es inherente. ¿Por qué? Porque la lógica de relevar información, usarla en un momento del tiempo y después la obsolescencia por la lógica de que estamos trabajando, que es captar lo nuevo, captar lo innovador, captar las brechas, requiere la sustentabilidad para implementar olas sucesivas. Entonces, de vuelta, el pilar de cooperación técnica e interinstitucional, políticas estados de largo plazo y la atención a los costos y a la velocidad de relevamiento, por eso la vinculación a la automatización en el relevamiento y el uso de registros administrativos, dos elementos que estamos tratando de incorporar crecientemente. El modelo de contenido es el modelo ONET, por lo tanto, bueno, ya todos lo conocen y además Miguel ya lo adelantó. ¿Qué desafíos encontramos en relación al modelo de contenido? Bueno, el desafío de las mediciones de brechas, gaps o desajustes, mismatch, entre el lado de la oferta y el lado de la demanda. ¿Por qué? Porque el descriptor, el modelo teórico aborda e incorpora descriptores de los requerimientos orientados al trabajador, pero como un único descriptor. Entonces hay un desajuste posible entre el relevamiento con la perspectiva del trabajador y la perspectiva de la empresa. Eso en sí mismo no está contemplado en el modelo ONET. Nos interrogamos cómo hacer una medición de este mismatch entre el lado de la oferta y la demanda, y para atender este desafío hicimos una innovación relativa, que es el relevamiento entre los trabajadores, que eso es más de lo conocido, ¿no? Los trabajadores expertos, pero aplicamos un relevamiento a empresas con la misma estructura de relevamiento de datos, de estandarización, para tener una mirada de conocimiento de la educación y la capacitación relevados en ambos lados, con la misma forma, para poder comparar resultados. Esto es como, digamos, una respuesta, una innovación para dar respuesta a este desafío que en sí mismo no está contemplado en el modelo de ONET por sí mismo. ¿Y por qué en un contexto de múltiples desajustes? Bueno, de vuelta acá con fuente de este estudio del futuro del trabajo, vemos que cuando se le pregunta a las empresas por los cambios en la fuerza de 2025, el primero es la modificación de la composición interna de sus cadenas de valor, o sea, de reestructuraciones productivas. El segundo es la reducción de los trabajadores por cambio o automatización. Después están las contrataciones por rediseños de tareas específicas, las modificaciones de localización, la expansión de la fuerza de trabajo, o sea, nuevas fuentes de trabajo por automatización, y solo los procedimientos que son expandir la fuerza de trabajo actual, tal cual está hoy y tal cual la relevamos hoy. O sea, tal cual vamos a los relevamientos de altísimo costo y de altísimo esfuerzo, que es ir a la empresa y preguntarle cómo es hoy su fuerza de trabajo, o cómo son hoy están trabajando los trabajadores y qué capacidades y habilidades tienen. Eso es una reestructura menor. Y ni hablar del último ítem, que es la reducción de la fuerza de trabajo. O sea que los desajustes son múltiples y de todo tipo, y de los hubs, los mismatch, que como plantearon presentadores anteriores en la complejidad de los desafíos. La complejidad de las mediciones y de la información pertinente para analizarlo. Bueno, en este contexto, ay no, me puse
el cronómetro y me olvidé de poner iniciar. Bueno, perdón. El desafío, entonces, hubo en la adaptación de los formularios, manteniendo los descriptores del modelo, para apropiarnos de las sinergias que tiene este modelo, bueno, por todos conocido. Ahí hicimos varios cambios, varios ajustes, adaptaciones. Uno de ellos, como elementos de interés o relevante, fue en el formulario tareas de TAX, hacerlo en base a la descripción del clasificador internacional de uniforme, y el formulario de conocimiento, hacer un análisis y compatibilización con los clasificadores internacionales de educación CINE. Más allá de que estos son los clasificadores que se usan en el país para las encuestas de hogares, por otros organismos como los ministerios de educación, en fin, tienen la ventaja de la comparación internacional fuera del modelo de Estados Unidos de SOP, pero con el resto del mundo y el resto de los sistemas de información internos que usan todos clasificadores internacionales. Y bueno, la otra innovación fue la incorporación del formulario a empresas para registrar al lado de la demanda, que no está en sí mismo concebido o analizado en el modelo de ONET. Cuando iniciamos la fase de relevamiento, otro de los desafíos fue el criterio de selección de ocupaciones para iniciar las olas, ¿verdad? Y las tensiones con la estructura productiva. ¿Por qué tensiones? Porque en la primera ola enfatizamos en los criterios de pesos relativos, la importancia de la ocupación, los riesgos de automatización y dinamismo reciente, pero claramente, ¿qué es lo que ocurrió? Con esta lógica hay un alto peso de ocupaciones de baja calificación debido a la estructura productiva de Uruguay. Entonces vemos que encontramos el desafío de que hay un trade-off entre ocupaciones altamente calificadas y especializadas, pero de bajo peso en la estructura productiva, y por otro lado la cobertura de los ocupados, la atención a la ocupación, a la proporción de la demanda que tenemos en Uruguay, dado, bueno, las restricciones. O sea, creo que todo el mundo sabe que somos un país pequeñísimo de 3 millones de habitantes, de base agroexportadora de la economía y reducida diversificación productiva. Entonces hay una cierta tensión en lo que uno considera objetos de interés, digamos, mirando una perspectiva de futuro, y los requerimientos de información del mercado de trabajo tal cual funciona. Bueno, acá solo un cuadro donde muestra lo que ocurre en Uruguay, ¿no? Agarramos una ocupación de oficinistas y es el 6% de la ocupación, agarramos vendedores, ese otro 5%, limpiadores otro 5%, empleados de contabilidad otro 4%. Por lo tanto, con la primera ola de relevamiento de 20, 22 ocupaciones, logramos una cobertura cercana al 40% de la ocupación de Uruguay, lo cual es altísima, pero bueno, con ocupaciones que son muy restrictivas en otras dimensiones, como planteaba recién. La forma en que se aplicó fue en línea, que bueno, lo permite la penetración y la extensión del uso de tecnologías de la información y de Internet en Uruguay, con un formulario a los referentes de recursos humanos de las empresas y 7 a trabajadores con 6 meses de antigüedad, o sea que todavía no se incorporó el tema de los expertos, digamos en sí mismo, analistas expertos, perdón, sino que son los trabajadores con cierta antigüedad. Y a los referentes de recursos humanos, además de preguntarle las preguntas comparables sobre educación y entrenamiento requerido en la ocupación para ver las diferencias con las respuestas del trabajador, agregamos preguntas que tienen que ver con relevamiento de contrataciones y vacantes esperadas, que bueno, también es un elemento, un subproducto, no es parte del modelo NET, pero bueno, responde a la lógica de relevamiento de requerimientos del lado de las empresas que se aplican en algunas encuestas. O sea que se usó la encuesta ONET para incorporar esta dimensión de análisis. Bueno, acá obviamente en el relevamiento de los datos está el desafío de los costos, el costo de relevar, porque se requiere muchísima información para mantener esto como un sistema de información pertinente, tanto en cobertura como en la velocidad requerida en la recolección de datos.
Para dar respuesta a estos desafíos de costo, de reducción de costos, en un país que básicamente es de ingreso medio y no tiene muchos recursos, y de la velocidad que requiere el fenómeno que queremos analizar, se desarrolló internamente un proceso de automatización de las distintas etapas del trabajo de campo, que tomó como uno de los pilares la utilización de registros administrativos, básicamente la planilla de registro de cotización a seguridad social y también las categorías de negociación colectiva de consejos de salarios sectoriales que existen en Uruguay. Esto se inició el uso de estos registros administrativos, la idea es continuar potenciando el uso. A la derecha vemos uno de los ejemplos posibles de potencia de uso en el análisis de transiciones. O sea, los registros administrativos permiten construir historias laborales, caracterizar los sectores de entrada, de salida, de transiciones, las ocupaciones. Bueno, todo esto no se ha incorporado, pero es para mostrar el potencial de ensamblar y basar el sistema en la lógica de registros administrativos. Una innovación en el relevamiento de datos, otra innovación, viene por el lado, bueno, perdón, lo anterior no era innovación, eran lógicas de implementación para transferir un poco cómo nosotros hemos dado respuesta a la necesidad de reducir costos y aumentar velocidad. Una innovación en relación al proyecto que es nuestro paradigma, que es el modelo ONET, es la incorporación del diseño muestral en el relevamiento. El acceso a los registros de seguridad social nos permite hacer muestreos aleatorios estratificados óptimos por ocupación, estratificando por sector de actividad y tamaño de empresa, y tomar en cuenta la edad del trabajador. Esto, digamos, de alguna manera le da robustez a los resultados cuando nosotros trabajamos con muestras todavía pequeñas. No cuando los N son suficientemente grandes, pero para algunas ocupaciones es importante, y para un país con el tamaño de Uruguay, que no tiene los N que tienen los de ONET de Estados Unidos, este elemento es una innovación relevante y puede ser interesante para otros países que están en los mismos contextos con menos números de casos. O ocupaciones nuevas, para las que existen por su naturaleza pocos casos. Bueno, un elemento es el impacto post-COVID. Todos estos fenómenos y estas complejidades que todos presentaron y nosotros también enfrentamos el desafío, se han acelerado más las amenazas que las oportunidades, aunque obviamente hay de los dos, como se planteaba. Hay sustitución de trabajadores en todas las ocupaciones y tareas, no solo en las repetitivas, cognitivas y manuales tradicionales, que era de los marcos de análisis de job polarization, que era como un poco la génesis de nuestro acercamiento al mundo de ONET y la utilización de estos datos. Ahora, por ejemplo, tomando la misma fuente del trabajo futuro, vemos que las perspectivas de tareas en los ratios, tareas realizadas por humanos y máquinas en relación a 2020 y 2025, vemos que hay una creciente incorporación de máquinas en todo el conjunto de información, aún en las que, no solo en las que eran repetitivas, cognitivas y manuales, sino que nuevas tareas de las no repetitivas, cognitivas y manuales se están volviendo, en base al desarrollo tecnológico y el machine learning, volviendo crecientemente maquinables o sustituibles, y otras no humanas generándose. O sea que todo esto, digamos, el mundo ya complejo se está volviendo cada vez más complejo, con menos puntos fijos de estructuras de datos. Bueno, acá algunas miradas distintas en relación a la recolección de datos en relación a ONET. Bueno, el énfasis en la mirada de la empresa en nuestro modelo, la reducción de las escalas solo a las de importancia, que eso fue un cambio que no mencioné, y por ahora no incorporación de analistas, aunque estamos pensando obviamente en algún momento incorporarlo, pero no por ahora. Por último, el último punto que me interesa desarrollar brevemente, como planteaba Miguel, se desarrolló esta plataforma, una plataforma que era para potenciar el uso interno y público de los datos, que se constituyó siempre como un requerimiento de sustentabilidad del proyecto, no por un tema de generosidad solamente hacia el mundo, sino que el proyecto se vuelve sustentable en la medida que los datos son usados.
Eso en países pequeños y con restricciones de recursos como el nuestro es así. ¿Sí? Si un proyecto no se usa, dejan de aparecer los recursos para darle sustentabilidad. Entonces, más allá de que nosotros podemos crear que toda la información es reútil. Entonces, el desarrollo del uso interno apuntó a la automatización del proceso de relevamiento y el seguimiento de respuestas, listas de participantes, respuestas ingresadas, mails de recordatorios, en fin, un proceso de ida y vuelta y de interacción muy intenso con las empresas y los trabajadores, y un componente de visualización de indicadores varios de uso interno para las autoridades y para la unidad de técnicos del ministerio, o sea que tiene muchas fortalezas y muchas utilidades esta herramienta. Y por otro lado, una herramienta de uso público, que es una página web, que presenta la información por ocupación, similar a la ficha ONET de Mi Próximo Paso, y incorpora algunas herramientas interactivas como test de intereses, algunas herramientas de áreas de conocimiento y ocupaciones como Nueva Zelanda, y de comparación de ocupaciones. O sea, acá Miguel nos ayudó en el relevamiento. Nosotros básicamente tratamos de apropiarnos de toda la experiencia internacional que podemos, que realmente es muchísima en este momento, y bueno, se trató de incorporar en estas herramientas, que por ahora tienen la información solo de las 22 ocupaciones. Acá una mirada del proceso de automatización, que de parte del contacto con el referente de recursos humanos de las empresas, y culmina con el cálculo de los estadísticos y la alimentación del modelo ONET y de la plataforma pública, o sea que tiene una lógica de integralidad. Y el modelo de página web de uso público tiene los módulos básicos actuales de ocupaciones, intereses, capacitación y desarrollo de carrera. Esto, como planteaba Miguel, es medular. La idea es relacionar toda esta información del mundo del trabajo por el problema, el fenómeno que se trata de analizar, con la oferta de capacitación y con los desarrollos de carrera. Entonces se vincula al usuario, el nivel educativo, los test de intereses, con los cursos y finalmente con el listado de ocupaciones, que incorporan distintas fuentes de datos, básicamente dos fuentes de información: el propio relevamiento NET y información de la encuesta de hogares, y que permite adicionar información que existe disponible sobre esas ocupaciones, no solo de fuente del relevamiento. ¿Y por qué todo esto que es de uso público tiene abajo una línea que le agregamos, que es servicios públicos de empleo, orientación y capacitación? Porque todas estas herramientas que están pensadas para un uso público, en realidad son herramientas para los servicios públicos de empleo, orientación y capacitación, que tienen el mismo desafío desde la lógica de implementación que los decisores del mercado de trabajo, hacia dónde estudiar, hacia dónde orientar la recapacitación o la recalificación. Bueno, todas estas herramientas se hace un esfuerzo muy intenso de coordinación con los actores para que estén disponibles y transferir toda la información y el know-how de cómo esto está hecho. Bueno, acá la presentación de cómo es la ficha de ocupación, que sigue el modelo que decía de ONET de Estados Unidos, y trata de ser amigable, interesante, en fin, pertinente. Por último, ¿cuántos minutos me quedan, Sonia? ¿1? ¿0? 0. Correcto, sí. Llegué al final. Perfecto. Bueno, gracias. No, gracias a ti. ¿Cuáles son las incorporaciones a futuro? Bueno, uno es el sector informal, que está ligado porque todo esto es del mundo formal, ¿verdad? Que en buena medida se piensa incorporar emprendimientos de servicios profesionales que son de alta calificación, y es relevante tener esa dimensión, utilizando los registros de seguridad social para acceder a esos emprendimientos de servicios profesionales. Es parte del sector informal, si lo miramos por tamaño del número de ocupados. Y después los aportes de análisis y metodologías de familia de ocupaciones y de machine learning y lenguaje natural que Miguel presentó. La idea es ir incorporando las lógicas que él planteaba. Lo mismo con el cuestionario de habilidades digitales, tanto para trabajadores del sector de TICs como del resto de las ocupaciones.
Se decía hasta hace poco, no hay desempleo cero en el sector de TICs, esto está cambiando, ya se está viendo que hay tareas y ocupaciones que su demanda está contrayéndose y están sustituidas por el proceso interno, o sea que el dinamismo de estos elementos hace que haya que reforzar con cuestionario de habilidades digitales, que el modelo NET tiene poco granulado en relación a eso, aunque obviamente el propio proyecto NET está desarrollando experiencias nuevas incorporando aprendizaje a distancia, capacitación remota, o sea, hay algunos elementos que se están incorporando en ONET, pero falta, el modelo tiene digamos, un detalle relativo bajo en relación a estas dimensiones que cobran mucha importancia, sobre todo para un país pequeño como Uruguay. Esto en cuanto a las líneas de trabajo futuro, pero desde el punto de vista, después de que terminé y puse eso, mi reflexión es que lo más relevante para el futuro en un caso de un país como el nuestro, de nuestro proyecto, es la sustentabilidad, porque si cae todo se pierde, y entonces los pilares, la experiencia nuestra, que no es nada nuevo bajo el sol, pero los pilares sobre los cuales creemos que esta sustentabilidad se construye es la tríade bajo costo y velocidad de respuesta, TICs en la base de la implementación del proyecto, porque como decía Miguel, el agradecimiento a los 4 funcionarios, son los 4 funcionarios que conforman el equipo NET de Uruguay, más los 3 funcionarios que hicieron con tiempo parcial, que hicieron todos los desarrollos internos y externos de la plataforma, es todo con lógica de recursos del ministerio, porque la sustentabilidad está basada en la institucionalidad de estos proyectos, por lo menos en nuestros países. El segundo pilar es la transferencia del paquete del know-how y de la lógica de información estandarizada a otros actores públicos y privados, productivos, como el Ministerio de Ganadería, el área de planificación productiva, del área del trabajo, del área de educación, y privados, porque esto es posible solo mantener estos sistemas actualizados y sustentables si hay una lógica de información estandarizada que se comparte, si no los costos de actualización de todo esto pasan a ser inabarcables. Y por último, el potenciar el uso de los registros administrativos dentro del proyecto y hacia afuera, sobre la base de pilares de coordinación que ya se han iniciado, pero que obviamente hay que potenciarlos mucho más con el Instituto de Estadística, la academia, etc.